El día de hoy te traigo 2 relatos de brujería basados en hechos reales. Están muy interesantes, por lo que te invito a escucharlos. Quise relatar la primera historia en esa posición porque a veces nos topamos con personas que tienen una lengua filosa y lastiman a los demás por placer. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta: si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Basado en hechos reales. Hace aproximadamente 3 años, entró a trabajar a la compañía una mujer, muy guapa y arreglada. Trabajábamos juntas en la misma oficina. Todos los días llegaba vestida de manera muy elegante. Al principio, como todos, juzgamos a las personas como se ven, porque eso es muy cierto. Como te ves, te tratan. Así que pensamos que ella era una persona educada y con buenos valores. Por lo que con el paso de los días, ella empezó a tener muchas amistades, hombres y mujeres. Y por así decir, ella se volvió popular. Era soltera, así que no tenía que rendir cuentas a nadie y hacía lo que deseaba. También todo el dinero que ganaba era para ella. Por eso invertía mucho en su guardarropa y arreglo personal. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta de cómo era Clara en realidad. Mi nombre es Mari Carmen y esta es mi historia. Casi todos los del departamento éramos solteros, así que por las noches, cuando salíamos del trabajo, convivíamos. Íbamos a cenar o a tomar algo. Ella nos acompañaba. La verdad que formamos un buen equipo de trabajo y un grupo de amistad, y creíamos que a pesar de ser diferentes, cada uno era aceptado, porque en eso realmente se debe basar la amistad, en aceptar a las personas tal cual como son, y siempre estar en el momento que nos necesiten. Clara mostró una cara muy amable. Siempre trataba de ayudar, de aconsejar y de estar cuando era requerida. Me acuerdo que cuando ella recién entró a la oficina, venía de otra ciudad, por lo que le ayudamos a conseguir un departamento con renta económica y hasta le ayudamos con algunas cosas para que pudiera amueblar su hogar. Nos llamaba si necesitaba algo. Bueno, más a los compañeros varones, que si había que mover algún mueble o cambiar, no sé, un foco. Digo, aunque eso cualquier persona lo puede hacer, ella era de las que preferían pedir las cosas de manera dulce para que se las hicieran. Honestamente, fuimos muy buenos con Clara. La cobijamos para que no se sintiera sola. Le dimos nuestra amistad. Pero no pasó mucho tiempo para que nos diéramos cuenta de cómo era realmente. Ella siempre mencionaba que tenía buenos estudios y que deseaba tener un mejor puesto, que haría lo que fuera para conseguirlo. A veces se quedaba más tarde trabajando y eso estaba bien. Sin embargo, una noche también me quedé tarde en la oficina y pude escuchar que estaba hablando por teléfono con alguien del edificio. Decía que estaba conforme con el puesto por lo pronto, ya que llegó hace muy poquito tiempo, pero que tenía en la mira el puesto de un compañero. Él era jefe de unos proyectos y ella era una coordinadora de otra área. Entonces le decía a la persona del otro lado de la línea que podría hacer mejor el trabajo que aquel hombre, que ella estaba más capacitada, que él era un flojo y que el proyecto lo podría terminar Clara en menos tiempo y ahorrando dinero. Yo no decía nada, solo escuchaba cómo hablaba pestes de nuestro compañero. Entonces Clara cortó la llamada. Después escuché que llamó a otra persona.
Le empezó a contar que los que laborábamos acá en esta área éramos unos pobretones, que estaba harta de fingir una amistad que no sentía, que ella deseaba ya tener otro nivel para poder sacudirse a la chusma, que lo único bueno que ha tenido desde que llegó a la ciudad es que nos podía mangonear para que hiciéramos lo que ella quería. En ese momento, sin querer, cayó al suelo mi engrapadora. Ese sonido avisó a Clara que no estaba sola en las oficinas, por lo que velozmente me puso unos audífonos para fingir que estaba escuchando música. Ella llegó rapidito, me tocó del hombro y yo hice como que me sorprendió. Ella me preguntó que qué estaba haciendo, que por qué no me había ido a mi casa, que había pensado que estaba sola. Yo le dije que no, que estaba terminando unas cosas, pero que ya me iba a descansar. Esa noche estaba cenando en casa y llamé a 2 amigas de la oficina. Les conté lo sucedido. Les dije que Clara mostraba una cara diferente a lo que realmente era y que debíamos de estar más atentas. Fueron pasando los días y la cachamos en varias ocasiones hablando mal de nosotros, a pesar que lo único que ella recibió de nuestra parte fue apoyo y amabilidad. Sin embargo, no sabía con quién se estaba metiendo, ya que una de mis compañeras era de armas tomar. Bueno, no de manera literal. Ella adoraba la Santa Muerte, así que nos contó que le pidió a su santa que la ayudara para que Clara recibiera unos sustos por andar hablando de nosotros. Así que le hizo esa encomienda a su santa niña. No pasó mucho tiempo cuando vimos que Clara estaba en su escritorio. Sin embargo, se notaba que tenía mucho sueño, por lo que me acerqué para preguntarle si estaba bien. Ella me dijo que tenía varias noches que no lograba dormir correctamente, que escuchaba ruidos en su departamento y que incluso un día las sillas de su comedor estaban en el suelo tiradas, que no se explicaba cómo había pasado si vivía sola. Inmediatamente fui a ver a mi amiga para contarle, por lo que nos empezamos a reír. Entonces ella me dijo que el trabajo lo apretaría un poquito más. Y así lo hizo. Empezamos a ver a Clara que hacía el trabajo, pero no le salía de manera correcta. El jefe le llamaba la atención porque, según él, no prestaba tanto cuidado al trabajo y además empezó a tener problemas con los compañeros, porque se dio a conocer todas las cosas que ella decía de nosotros, porque es obvio, al final todo se sabe. Así que de ser un pavo real, por así decir, ahora simplemente se veía desaliñada porque no tenía tiempo ni para ella misma. No pasó mucho cuando la despidieron porque no daba la talla. Y el día en que ella estaba recogiendo sus cosas para salir de la empresa, mi amiga se acercó a ella y le dijo solamente una frase: si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. 2 entierros en mi nombre, basado en hechos reales. La siguiente experiencia me ocurrió cuando tenía 25 años de edad. Soy originario de Michoacán y ahí laboraba en un banco, por lo que tenía mucho contacto con las personas, ya que me encargaba de los trámites de créditos hipotecarios. Mi nombre es Armando y esta es mi historia. Todo da inicio cuando una pareja llegó a pedir un crédito para comprar su casa. Yo le di la lista de documentos a entregar, entonces ellos tomaron la hoja y se retiraron. Al par de días llegaron nuevamente con los papeles, por lo que di inicio a los trámites. Sin embargo, el resultado fue negativo, ya que se encontraron discrepancias en los documentos, pero ellos empezaron a discutir conmigo. Yo les decía que no podía hacer nada más, que había sido denegado el trámite. Sin embargo, ellos empezaron a decirme miles de cosas, hasta me insultaron. Honestamente sentí incomodidad, por lo que les dije que si querían, podían hablar con el gerente y exponerle sus puntos.
pero ellos salieron muy disgustados del banco. Esa tarde, cuando salí del trabajo, los vi a lo lejos. Hasta parecía que me estaban esperando. Y no me equivoqué. Se acercaron a mí y me dijeron que los apoyara, que buscara de qué manera podían tener el crédito. Entonces yo traté de ser muy educado al decirles que nada podía hacer, por lo que ellos, muy molestos, me empezaron a amenazar, a decirme que debería de ayudar a los necesitados, por lo que se lo tomaron de manera personal. Y me dijeron que me iba a arrepentir de no haber querido ayudarles. Simplemente les dije que no estaba en mis manos, me di la vuelta y salí de ahí. No sé si has visto alguna vez la película Arrástrame al infierno, donde la protagonista sufrió de algo similar, así que me acordé cuando estaba a bordo del transporte y curiosamente, cuando llegué a mi casa, me senté a platicar con mi esposa. Le conté de la situación y ella empezó a bromear con que a lo mejor me mandan a una lamia, que es un demonio del que hacen mención en la filmación. Yo me empecé a reír, sin embargo, algo me incomodaba. Esa noche me acosté a dormir, pero empecé a tener muchas pesadillas. Soñé con una mujer muy fea que se me acercaba y me decía algo. No entendía qué era, solo podía ver que sus labios se movían, sus dientes estaban negros y su cuerpo huesudo, por lo que me desperté rápidamente por el susto. Y honestamente te voy a contar que mi madre es curandera, por lo que desde muy pequeño ella me protegió con sus santos o hermanos espirituales, por así decir, así que me hizo un trabajo de protección para que no me sucediera nada malo. Algo que siento me ayudó mucho porque jamás tuve ninguna situación extraña y jamás me crucé con alguien malvado del camino, hasta el día en que aquella pareja fue a verme al banco. Fueron pasando los días y a veces sufría dolor de cabeza o malestares en el estómago. Fui al médico porque pensé que tenía alguna enfermedad, sin embargo me encontró con buena salud. Yo tenía el presentimiento de que algo no estaba bien. Yo jamás desarrollé ningún don porque honestamente me da miedo. Siento que no nací para ello, que no tengo la vocación porque es una vocación. Sin embargo, soy testigo de que es verdad, porque llegué a ver a mi madre curar a muchas personas de trabajos de brujería. Curiosamente o no, mi madre me llamó por teléfono, que se había estado sintiendo extraña, como con un presentimiento, por lo que empezó a llamarle a mis hermanos y a mí, para ver cómo estábamos de salud. Yo le dije que iría a verla cuando saliera de la oficina y le contaría todo. Cuando salí esa tarde, vi a aquella pareja que me peleó por el crédito. Estaban algo lejos, pero visibles. Me veían, se reían y me decían adiós. Honestamente me dio mucho miedo, así que tomé rápido el transporte público para ir a ver a mi madre. Cuando llegué me estaba esperando. Nos sentamos en la cocina, ya que ahí tenía una mesa pequeña donde comían mi papá y ella, ya que todos mis hermanos y yo nos habíamos casado. Me dijo que le contara qué estaba pasando. Le relaté lo de la pareja y de lo que sucedía con mi salud, además de las pesadillas constantes. Me dijo que me haría una limpia para revisar, por lo que fue al patio a recoger un huevo fresco de gallina, ya que tenía muchas en la casa. Lo lavó y roció con agua bendita. Ella fue haciendo oraciones mientras me pasaba aquel por todas partes. Cuando terminó, lo reventó dentro de un vaso con agua. Al hacerlo, aquel tenía la yema combinada con sangre, además que se hacían unas hebras largas hacia arriba. Me dijo que tenía un fuerte trabajo, que parecía que me habían hecho un entierro, porque ella sentía que estaba muy cargado de mala energía o maldad, y que alguien que sabía de artes oscuras me estaba trabajando. Me dijo que debido a la magnitud me llevaría con una señora que tenía un nivel más alto que mi madre, para que me ayudara.
La contactaría ese mismo día para pedir cita. Yo le di las gracias a mi mamá y después de un rato me fui a mi casa. Al día siguiente mi madre me llamó antes de irme a trabajar para confirmarme que la señora me había dado cita a las 6 de la tarde, por lo que debería de ir a buscarla para que me acompañe. Todo el día estuvo muy tranquilo. Sin embargo, algo pasaba al final de la jornada. Me solicitaban unos papeles, me llamaba mi jefe, solicitaban una junta de emergencia. Algo hacía que me retrasara. Hasta parecía que alguien no quería que yo llegara a tiempo a mi cita. Aunque salí muy tarde, llegué rápido por mi mamá y nos fuimos a la casa de la bruja mayor, si así se le puede llamar. Ella nos estaba esperando. Le di una disculpa por la tardanza, sin embargo, ella me contestó que con casos graves de brujería, siempre buscan que las víctimas no lleguen al lugar donde podrían curarlos, por lo que sabía que habría una gran posibilidad de que yo llegara más tarde de la hora acordada. Me pidió entrar a un cuartito donde estaba su altar y allá ella me empezó a inspeccionar. Me revisó las manos, los ojos y hasta la boca. Entonces me dijo que tenía una fuerte brujería, que ésta había sido hecha con mucha saña, que fue demasiado personal, al grado de que me habían hecho no solo un entierro, sino dos, porque como vieron que no caía la primera, trataron de rematar el trabajo con uno más fuerte. Pero por las protecciones de mi madre, todavía yo estaba en pie. La señora me dio un tratamiento para quitarme los entierros y me dijo que iba a mejorar. Sin embargo, que de ahora en adelante tenga mucho cuidado, porque soy demasiado ingenuo y mi luz puede atraer a personas que deseen aprovecharse de mí. Al día de hoy soy gerente de la sucursal del banco. Trato con muchas personas y me esmero en darles un buen servicio, además de ser cordial en todo momento. Y aunque vivo con el miedo de que me tope nuevamente con gente desequilibrada en busca de venganza, todos los días me encomiendo a Dios para que me libre de todo mal. Gracias a los suscriptores por la confianza. Esperando que te hayan gustado estos 2 relatos basados en hechos reales, te animo a suscribirte para que me apoyes a que estas historias lleguen a más personas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?